Hay historias en la Biblia que, aunque se escribieron hace miles de años, siguen teniendo una fuerza increíble. Hoy vamos a meternos de lleno en una de ellas, una alegoría intensísima, muy dramática, del libro de Ezequiel, la historia de dos hermanas. La cosa empieza con una premisa que es, bastante impactante y trágica. Nos habla de dos hermanas, hijas de la misma madre, cuyo legado no va a ser de unión, para nada, sino de una infamia que se va forjando en la traición. El texto original no se anda con rodeos, ¿eh? Va directo al grano. Desde las primeras líneas ya nos marca un tono muy potente, muy crudo, y nos mete de cabeza en una historia de infidelidad profunda. Y ojo, nos dice que sus raíces ya vienen del pasado de las hermanas en Egipto. Pero claro, esto no va solo de dos mujeres y sus decisiones. En realidad es una alegoría política y espiritual muy potente que habla de los reinos de Israel y de Judá. Y aquí está la clave para entenderlo todo. Esto no es un simple drama familiar. Ahola, la hermana mayor, representa a Samaria, que era la capital del reino de Israel en el norte. Aholiba, la pequeña, es Jerusalén, el corazón del reino de Judá en el sur. El esposo en esta alegoría es Dios. ¿Y los amantes? Pues no son hombres, son las naciones paganas de la época, como Asiria o Babilonia, en las que estos reinos buscaron poder y seguridad en lugar de ser fieles a su pacto. Venga, vamos a empezar por la primera hermana, por Ahola, que como hemos dicho representa a Samaria, el reino del norte. Es que el problema, fijaos, empieza ya en su propio nombre. Ahola significa algo así como la carpa de ella, su propia tienda. Esto es una crítica muy directa. Ella se montó sus propios lugares de culto, su propia religión a medida, en vez de mantenerse fiel al pacto que tenía con Dios. Lo que hizo fue apartarse de Dios para ir detrás de alianzas políticas, alianzas militares con los asirios. Y claro, al hacer eso, acabó adoptando sus prácticas, su idolatría. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? Pues aquí viene la gran ironía. El mismo poder en el que ella confió para estar segura, los asirios, se convirtió al final en su propia destrucción. Una lección tremenda. Claro, después de ver semejante tragedia, una pensaría que su hermana, Aholiba, que representa a Jerusalén, habría aprendido la lección, ¿no? Pues no. Lejos de aprender, el texto nos dice que se hundió todavía más en la traición. Y este es un punto casi psicológico, fascinante. No ha hablado de un simple error, sino de una ignorancia voluntaria, de elegir mirar para otro lado ante las consecuencias. Es que Aholiba no se conformó con repetir los errores de su hermana. ¿Qué va? Los llevó a otro nivel. Buscó alianzas no solo con los asirios, sino también con los babilonios. Su corrupción fue, según el texto, mucho peor. Y aquí la cosa se pone más seria, porque su nombre, Aholiba, significa «mi carpa está en ella». Es decir, el propio templo de Dios estaba en Jerusalén, en su territorio. Tenía un privilegio inmenso, lo que hacía que su traición fuera muchísimo más grave. Y entonces la corrupción llega a su punto más bajo, el más oscuro de todos. El texto describe algo terrible: sacrificar a sus propios hijos a los ídolos para, el mismo día, entrar en el santuario de Dios como si no hubiera pasado nada. Es la hipocresía llevada al extremo, convirtiendo los rituales sagrados en algo completamente vacío. Un nivel de corrupción así, lógicamente, no podía quedar sin respuesta. Y esto nos lleva a un juicio, a una consecuencia que se profetiza con un propósito muy claro. La profecía es, casi poética en su terrible ironía. Dice que los babilonios, precisamente aquellos a los que tanto deseaba como aliados, serían los que rodearían y destruirían Jerusalén. Igual que le pasó a su hermana, sería destruida por sus propios amantes. Lo que vemos aquí es un ciclo que se repite. Primero, la atracción por el poder de otra nación. Segundo, la alianza, buscando su protección. Tercero, la corrupción, adoptando sus costumbres e ídolos. Y cuarto, la destrucción. Esa misma nación se convierte en su verdugo. Es un patrón que muestra cómo confiar en poderes humanos en lugar de la propia identidad y pacto lleva directo a la ruina. Entonces, ¿qué sacamos en claro de toda esta historia tan intensa? Pues se puede resumir en 5 lecciones clave. Nos habla de que la infidelidad espiritual es una traición profunda, de que ignorar las advertencias que vemos en otros solo empeora las cosas, de que las alianzas equivocadas al final te esclavizan, de que no se puede mezclar la adoración verdadera con la idolatría y de que el juicio divino, aunque duro, tiene un propósito: detener la corrupción. Y ojo, aunque el juicio es durísimo, el texto nos revela el propósito final. No era solo castigar por castigar. La idea era purificar la tierra, acabar con esa corrupción y que la historia sirviera como una lección inolvidable para todos.
Y todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión. ¿Qué nos dice hoy esta alegoría tan antigua sobre la naturaleza de la lealtad, sobre en quién o en qué depositamos nuestra confianza y sobre las consecuencias que eso puede tener? Una pregunta que la verdad sigue muy vigente.